Quiero hablar bajo el título Derribando razonamiento y llevándolo cautivo a Cristo. Derribando todo razonamiento, todo argumento y llevándolo cautivo a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Amados, los pueblos de este globo terráqueo, siempre que han querido conquistar a otro pueblo, conlleva un enfrentamiento bélico. Recuerdo la historia bíblica que cuando David fue a conquistar la ciudad, la fortaleza de Sión, al principio muchos los miraron desde arriba y se burlaron de él, pero no pensaron que David iba a llegar hasta allá para conquistar aquel lugar y convertirlo en lo que es la capital de la nación de Israel, la ciudad de Sión, donde después se construye el templo, donde Salomón, bajo la guianza de Dios, construyó el templo en la ciudad de Palestina. Esta fortaleza de Sión, nadie le entraba, nadie podía penetrar por ahí. La gente que vivían allá, los jebuseos, estaban bien atrincherados y protegidos, porque ese era su lugar, y cuando ellos veían un pueblo invasor, se burlaban de él, diciendo, ¿creen que subirán acá? Alabado sea el nombre del Señor. La vida presenta muchas fortalezas y muchos argumentos y muchas oposiciones que a veces nos miran y creen que no podemos conquistar, que no podemos llegar. Pero, ¿en qué consisten las fortalezas de la mente? ¿Y cómo se levantan contra el conocimiento de Dios? De eso quiero en esta noche hablar. Y es mi propósito, con la ayuda del Señor, presentar a la luz de la Biblia los argumentos, cómo se forma una fortaleza, qué es una fortaleza y cómo derribar la fortaleza de la mente. La juventud está celebrando campaña esta semana con un propósito firme. Están hablando de firmeza, están hablando de convicción. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando se habla de convicción, eso implica que habrá enfrentamiento. Cuando hay una convicción firme, cualquier argumento que se levante no nos va a derribar. Por eso este mensaje en esta noche viene para fortalecer la convicción de la juventud, pero no solamente de los jóvenes, también de las damas, también de los caballeros, también de los niños, porque todos en algún momento enfrentamos luchas y dificultades, y en un momento se pone en juego nuestra convicción. Se levantan argumentos, se levantan fortalezas que quieren atrincherarnos y quieren hacernos mover de nuestra posición. Escuchaba el testimonio del hermano y decía, Satanás, hermano, no se detiene para hacernos caer y perder nuestras convicciones. Pero qué bueno es que la palabra de Dios llega a tiempo para darnos fortalezas, para guiarnos, para mantenernos firmes. ¿Cómo se levanta una fortaleza? Por lo regular, lo primero que vemos son los estímulos que hay alrededor. Nosotros todos nos desarrollamos en un ambiente, en un entorno. Aprendimos desde nuestra niñez muchas cosas y que todavía están con nosotros. Eso principalmente se origina de dos formas. Primero, aprendimos por la experiencia en el lugar donde vivimos, en el vecindario, los compañeros de trabajo, o más bien antes de llegar a los compañeros de trabajo, porque implica también, pero antes está el vecindario, la escuela donde nos desarrollamos, donde compartimos, los amigos que tuvimos. Todo eso va creando un cúmulo de experiencia en nuestra niñez y se van creando información en nuestra cabeza. Esa información se van acumulando ahí y vamos creciendo con esa información. Por lo regular, los sistemas, amados míos, de los humanos
la mayoría de ellos son antagónicos del evangelio. En otras palabras, son enemigos de la fe cristiana. Y esos argumentos se van formando en nuestra mente. En nuestro cerebro se va almacenando esta fortaleza, y de esta manera van creciendo y tomando auge en nuestras vidas. De otra forma de cómo van surgiendo esos estímulos para convertirse en fortaleza, son de la experiencia que nosotros obtenemos en la vida. Por ejemplo, la experiencia que algunos niños tienen cuando sus padres se divorcian. Esto va creando una fortaleza en su mente, va creando un resentimiento, va creando una situación que hoy por hoy, hermanos, hay muchas personas que son adultos de más de 50 años y dicen que no se van a casar. Trabajo con uno, el señor tiene como unos 65 años, nunca ha tenido un hijo, y me dijo, ¿para qué tener un hijo? Si es para tenerlo como a mí me tuvieron. Si es para tener un hijo como mi papá, que se divorció de mi mamá y la maltrató tanto. Esto marcó a ese hombre y le ha creado una fortaleza contra tener un hijo. Hoy por hoy no quiere el compromiso de un matrimonio, sino vivir una vida libre. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas experiencias van creando en nosotros fortalezas y nos van afectando para bien o para mal. Otra forma es las experiencias de la pérdida de un ser querido. Nos va marcando, va creando fortaleza. Recuerdo de un amigo que se murió su mamá y él quiso culpar a Dios y se hizo hasta enemigo de Dios, diciendo que Dios era el culpable porque su mamá había muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Todas estas experiencias, mis amados, van creando en nosotros fortalezas, van creando en nosotros cierta actitud que a veces es enemiga de la fe cristiana. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, jóvenes. Hay que mantener una convicción. Y para mantener la convicción no podemos conformarnos a este siglo. Analizando lo que Pablo le dice a los Romanos 12, la palabra conformar es un término que significa no te enmascare. No tome la máscara de este siglo. La palabra mundo es el término griego que significa el sistema enemigo de Dios. Este sistema que está alrededor de nosotros, que es enemigo de Dios, no te enmascare con él. No tome la costumbre de él, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que pueda comprender cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable, lo que es perfecto. Eso implica que debemos renovar nuestra mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Leyendo la Biblia, orando. Se renueva la mente, viniendo a la iglesia, viniendo a los servicios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Otra forma de crear fortaleza en nosotros están las tentaciones. Y la tentación, hermanos, tiene un proceso que hay que eliminarla desde el primer momento. Por ejemplo, usted dice, está en su casa sentadito y dice, voy a dar un paseo, voy a ir al supermercado. Pero pasaré por el supermercado, pero no entraré. Miren cómo se van generando las tentaciones. Sale de su casa, pero cuando llega a la puerta del supermercado, dijo que no iba a entrar. Dice, entraré, pero no pasaré por los pasillos de los caramelos. Pero después dice, ya que entré, pasaré por el pasillo de los caramelos. Pero pasaré por el pasillo de los caramelos, pero no lo voy a mirar. Pero dice, bueno, ya que salí de mi casa, dije que no iba a entrar, entré. Dije que no iba a pasar por el pasillo de los caramelos, pasé el pasillo. Dije que no lo voy a mirar, pero ya que estoy aquí, lo voy a mirar, pero no lo voy a tocar. Pero dice después, ya que estoy aquí, bueno, dije que no lo voy a mirar, lo estoy mirando, dije que no lo voy a tocar. Bueno, lo voy a tocar, pero no lo voy a oler. Ok, pero ya dije que no lo voy a tocar. Lo toqué ya. Dije que no lo voy a oler, pero lo voy a oler, pero
no lo voy a probar. ¿Qué usted cree lo que va a pasar después? Después de olerlo, terminará comiendo los caramelos. Terminará comprando y comiendo caramelos. Así trabaja en la tentación. ¿Cómo debió ser mi actitud desde el primer momento que dije no iré al supermercado? Decir no voy, no salgo de acá. Las tentaciones así comienzan y comienzan a crear fortaleza en la mente de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso, mis amados míos, la palabra de Dios es clara y específica y nos da ejemplos bastante para mostrarnos cómo enfrentar las tentaciones. La mejor forma es huyendo de ella, no es enfrentándola. Todos nosotros, amados míos, tenemos un momento de ataques. Tenemos un momento donde nuestra convicción es puesta a prueba. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si nosotros mantenemos nuestra convicción en Dios, no importa la fortaleza que se levante. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hay gente, amados míos, que son atraídos por la pornografía, por las páginas del internet que son pornográficas, por la música que a Dios no agrada. Pero por eso la Biblia nos llama a mantener firme nuestra convicción. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso la Biblia nos manda a que desde el momento que llega la tentación, reprenderla desde ese momento. No darle paso, porque si procedemos, caeremos en ella. Otra forma de cómo se levantan tentación, fortaleza en nuestra mente, es por medio de la consideración y de las elecciones que hacemos. Cosas que consideramos. La mayoría de las personas que trabajan con la salud mental dice que lo grande de la persona es difícil controlar nuestras emociones, pero las emociones son los resultados de los pensamientos. Aunque no puedo controlar mis emociones, pero puedo controlar mis pensamientos. Si logro controlar el pensamiento, no darle cabida a mi mente, llega un momento en su vida, hermano, que hay pensamientos que nos atacan. Pero si usted le da cabida al pensamiento, lo va a dominar y va a controlar sus emociones. ¿Qué debo hacer cuando llega el pensamiento que a Dios no le agrada? En vez de darle cabida a ese pensamiento y acariciarlo, reprenderlo de una vez. Hay momentos que usted llega a un lugar y se le pega una música o se le incrusta una música en la cabeza que a Dios no le agrada. ¿Cuál es el antídoto contra eso? Repetir la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, recitar la Biblia o contrarrestarlo con otro himno que adore a Dios, con una canción que adore a Dios. Pero no se detenga a acariciar ese pensamiento o esa música. Llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Todos nosotros, todo cristiano, oiga eso, hermano, todo cristiano, jóvenes, tienen un botón que dice no. Todo creyente en Jesucristo, joven, dama, caballero y aún niño, tiene un botón que dice no. Cuando el diablo viene a tentarte, oprime el botón que diga no. Pero a veces no lo queremos oprimir, sabiendo que está ahí, que funciona. Y que funciona. Solamente es oprimirlo. Pero a veces estamos tan holgazanes que ni siquiera nos atrevemos a oprimir el botón que dice no. Porque no queremos perder la oportunidad. No queremos que me califiquen de una persona tonta, de una persona que es un bueno para nada. Quiero mostrar a los demás que tengo valor también. Por eso hay muchos jóvenes en las pandillas. Porque han querido mostrar a los demás que ellos pueden hacerlo y terminan siendo esclavos del pecado. Pero joven, no te dejes engañar, mantenga tu convicción. Hay un botón en tu vida que dice no. Cuando el diablo te tienta, oprime el botón que diga no. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el proverbio dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dependiendo cuál es tu pensamiento y mi pensamiento, los pensamientos son los que dan origen a nuestras emociones. Si mi pensamiento es sano, por eso Pablo dijo, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna,
Si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Hay jóvenes, hay damas, hay caballeros que cuando se acuestan, hermanos, lo asaltan los pensamientos malignos. Pero ¿qué usted debe hacer con eso? Es momento de llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Pablo le dijo a los romanos: no reine más el pecado en vuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa no reine? No lo gobierne más. Y el pecado no nos puede gobernar. Antes el pecado nos llevaba como un esclavo donde él quería. Hoy no, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ahora cuando el diablo viene a mí con la tentación, yo le digo: no, habla con mi Señor. Habla con mi Señor. Ya tú no me gobiernas a mí. Ahora quien me gobierna es Jesucristo. Por eso, hermano y hermana, en esta noche quiero decirle algo. Si usted peque porque usted quiere. Si usted pierde, baja su convicción porque usted quiere. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6: no gobierne más el pecado en vuestros cuerpos mortales. Y el pecado no me puede controlar a mí. Antes me controlaba, ahora no. Ahora quien me controla se llama Jesucristo. Por ende, si yo peco, fue porque yo quise. Porque yo lo hice deliberadamente. No fue que, hermano, fue que me controló. No, usted lo hizo consciente. Por eso, usted ahora tiene control porque Dios le ha dado la autoridad. Usted tiene un botón que dice no y puede oprimirlo en cualquier momento. Cuando el diablo lo tienta, cuando llega la tentación del mundo, de la carne, del diablo, donde sea que venga, yo tengo un botón que dice no. Yo soy un siervo de Jesucristo y un siervo de Cristo no habla mentira. Un siervo de Cristo no cae en fornicación. Un siervo de Cristo no duerme con su novia. Un siervo de Cristo no adultera. Un siervo de Cristo no fornica. Un siervo de Cristo no adultera. Eso es un pecador que lo hace. Yo vivo para Dios ahora. Un siervo de Cristo no se emborracha. Antes me emborrachaba, pero ahora no se embriagué con vino y sidra, en la cual hay locura, desilusión. Hay disolución. Sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. Es la llenura que debe emborracharnos ahora. Alabado sea Dios. Y no es que nos va a quitar sentido tampoco. No es que nos vamos a parecer como locos. Porque hay gente que dice: no, que somos locos. Para Dios, aquí no hay ningún loco. Loco es el diablo. Porque nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Y la mente de Cristo no es una mente loca. La mente de Cristo es una mente perfecta. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso, amados míos, de esta manera se forman las fortalezas. También a través de las acciones y los hábitos se crean fortalezas. ¿Cómo se define una fortaleza? Una fortaleza se define como un hábito mental a determinado patrón de pensamiento. Por ejemplo, se dice que cuando uno repite por 6 semanas una acción, se convierte en un hábito. Y un hábito, repitiéndolo continuamente, se convierte en una fortaleza. ¿Por qué hay mucha gente que no, aún siendo cristiano, todavía hay cosas del mundo que lo atrae? Porque eso creó una fortaleza en él. Porque lo practicó tanto, que lo hizo parte de su vida. Y por ahí dice el refrán que la costumbre hace ley. Ahora, por eso cuando venimos a Cristo tenemos tantos problemas con cosas del mundo que nos atraía. Pero cuando venimos a Cristo, le entregamos eso a Él, el Señor rompe toda cadena. Ahora yo debo crear otro tipo de hábito. El hábito de la lectura bíblica. El hábito de asistir a la iglesia. El hábito de orar. Porque cuando hago de eso parte de mi vida, aunque vengan las tentaciones, yo me mantendré en mi posición como creyente. El hermano testificaba que no le gustaba orar ni venir a la iglesia. Pero cómo Dios hace la cosa. A mí no me gustaba ir a la escuela dominical. No me gustaba la escuela dominical. Yo decía, la semana entera estoy en la escuela. Y el domingo es el único, porque el sábado tenía que ayudar a mi mamá y hacer cuantas cosas, a lavar nuestra ropa. Teníamos que trabajar también. Y el domingo era el único día que podía dormir mañanas. Y el que ir a la escuela dominical para mí fue duro, hermano. Pero ¿sabe qué? Dije, a pesar de que es duro para mí, voy a ir. Y comencé a ir. Y eso creó en mí un hábito. Después creó una costumbre. Y el domingo que yo no estoy en la escuela dominical, yo siento que me hace falta de todo. Es tan así que yo estoy en los domingos en la iglesia desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Participo de 2 escuelas dominicales en vez de 1 hora.
Y me encanta porque es ya una fortaleza en mí. Creé una costumbre y ahora eso hace ley en mí, que el día que no voy a la escuela dominical me siento mal, me siento un vacío, porque he creado un hábito, una costumbre en mi vida. Así también, hermano, cuando usted crea de algo malo, se habitúa a eso, eso crea una fortaleza y es difícil dejarlo. Pero qué bueno que para Dios no hay nada imposible. Cuando venimos a Cristo, no importa el hábito, si es el vicio del tabaco, si es la droga, Dios rompe las cadenas. No importa, hermano, la fortaleza. Dios es más que poderoso para derribar toda fortaleza. Por eso, mirando este pasaje, hermano, yo quiero mirar algunas palabritas de él que me llaman a la atención sobremanera. Pablo aquí comienza, y yo quiero avanzar rápido porque no quiero tomarle mucho tiempo, más del que he tomado. La iglesia de Corinto, hermano, en términos general, no le gustaba a Pablo. Y si usted lee ese capítulo con mucho detenimiento, Pablo está presentando su defensa como apóstol ante ellos, porque ellos menospreciaban a Pablo. Y le decían, tú cuando estás por allá, habla como con mucha fuerza, pero cuando está aquí, está tímido entre nosotros. Ok, aunque yo estoy tímido, como usa en el versículo 2. Si usted mira el versículo 1, ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que en persona soy manso, soy tímido, soy bajo y apacible entre vosotros, porque eso es lo que ellos creían. Pero ausente, soy osado, me atrevo a decir muchas cosas. Entonces, tomando ese argumento, le ruego a ustedes, versículo 2, pues, como razón de eso, que estando presente, no tenga que actuar osadamente, con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que consideran como que si vivimos según la carne. Y ahí le dice, porque aunque nosotros vivimos en la carne, no militamos según la carne. La palabra carne que él utiliza ahí hace referencia a una vida irregenerada, una vida irredenta, o sea, no un salvado. Aunque ustedes creen que yo actúo como un impío, aunque yo camino en la carne, en el concepto carne primeramente significa como humano, pero no me dejo guiar como un impío, como un irreverente, como un irredento, no. Y le dice ahí, no militamos. La palabra militar habla ahí más bien de estar armado como un ejército. Esta palabra habla de un ejército. Nuestro ejército no es según las estrategias humanas, no es según la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y él forma un contraste, porque él dice ahí, sino poderosas, poderosas en Dios. No militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestro ejército, la artillería de nuestro ejército, no son por argumentos carnales. No actuamos como impíos, como irreverentes, como irredentos, sino que son poderosas en Dios. Esta palabra poderosa, esa es la palabra griega dunato. De ahí viene la palabra dunamis. Es la palabra dunamis, que no es la palabra dinamita, porque a veces la confundimos. Dinamita destruye. La palabra dunamis significa poder que transforma. Es el que Pablo usa en Romanos 1:16, porque no me avergonzo del evangelio, porque es dunamis, es poder que transforma. Transforma al drogadicta, transforma al mentiroso, transforma al adúltero, transforma al fornicario, transforma al que se cree bueno y no lo es. Es dunamis. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas. Esa palabra significa capaz, que tiene autoridad, que tiene fuerza, que tiene poder para hacer. Nosotros actuamos bajo el poder de Dios, el dunamis de Dios, que es un poder que transforma la mente. Gloria a Dios. ¿Con qué propósito? Pablo dice, para la destrucción.
para la destrucción. Y me detengo en la palabra destrucción. La palabra destrucción es un término griego que significa demolición, para demoler, para extinguir, para tirar por el suelo. ¿Pero qué para tirar por el suelo? Toda fortaleza. Y cuando busqué la palabra fortaleza, no significa, aparte que significa algo que se levanta, básicamente en este contexto significa argumentos que son enemigos a la fe cristiana. Argumentos. ¿Cuántos argumentos, mis hermanos, se levantan contrario a la fe cristiana? El sistema educativo de los países nuestros son enemigos de Dios. Porque fomentan a la niñez, comienzan a enseñarle que Jesús no existe, que Jesús es un mito. Son argumentos que los niños aún enfrentan en la escuela. Hace unos días el niño mío, cuando estaba en el kindergarten, se enfrentó con un argumento. Y la maestra de él le dijo, estaban hablando de Santa Claus. Santa, que Santa Claus le iba a traer los regalos. Y él se paró en clase y le dijo, Santa is fake. La maestra le dice, cállate, no es verdad. Y todos los niños, ¿cómo va a ser Steven? Él es verdad, él es verdadero, él viene. Mira, porque él deja los regalos. Dijo, no, Santa is fake, Jesus is real. Y la maestra le dice, Steven, cállate o te pongo una tarjeta verde o amarilla. Y el niño se intimidó. Y cuando él me dijo, papi, me pasó esto, vea y dile a la maestra que eso no es verdad. Y yo dije, ¿sabe qué? Si te hubiese puesto una tarjeta amarilla, yo voy a discutir la situación. Porque verdaderamente ella sabe que Santa Claus no es verdadero. Usted no ha oído la expresión Papá Noel. ¿Usted sabe lo que significa Papá Noel? Es Papá Noel. Es papá que me da el regalo, no es él. Papá Noel. Entonces, es papá que compra el regalo. Niños, no se dejen engañar por eso. Que a veces vienen de noche y dicen que Santa te trajo un regalo. No fue ningún Santa, fue tu mamá, tu papá que lo compró. Santa Claus no existe, es un mito. Y desde ya a los niños comienzan a infiltrarle argumentos contrarios a la palabra de Dios. Por eso las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar todo argumento enemigo de la fe cristiana. Los jóvenes enfrentan esos argumentos en la escuela. Muchas jovencitas la menosprecian a algunos porque dicen, tú no has tenido tu primera experiencia sexual. Te está perdiendo. Jovencita, no se deje engañar. Manténgase pura. El diablo lo que quiere es verte arruinada. Mantén tu convicción. Mantén tu convicción. Lo que pasa es que el diablo envidia tu virginidad. Y como quiere arruinarte, quiere traer todo tipo de argumentos para hacerte sentir mal. Para ponerte aislada. Para que te veas como el patito feo. Pero es todo lo contrario. A veces la ven a ustedes, hermanas, y le dicen, parece una vieja. No, lo que sucede es que como ellos tienen la vista vieja, todo lo que ven, lo ven viejo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No se deje engañar por argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para demolir, para extinguir, para tirar por el suelo, derribar toda fortaleza, todo argumento. Y después en el versículo 5 otra vez se repite la misma palabra que aunque en castellano en el versículo 4 usa fortaleza, y en el 5 usa razonamiento, es la misma palabra griega. Esa misma palabra significa argumento, que es logismo. La palabra argumento es la palabra griega logismo, que significa computación, cálculo, razonamiento, arrogancia. También significa pensamiento, también significa mala intención. Lo que nos está mostrando aquí, que la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia, son tan poderosas que rompe la altivez, rompe la arrogancia, rompe la mala intención. ¿Cuánta gente mala intencionada? Pero cuando hay un joven con convicción, hay un joven lleno de la palabra de Dios,
¿Por qué mucha gente cae? ¿Saben por qué? Porque no nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios. Esta alma poderosa. Que cuando Jesús se enfrentó al diablo en la tentación, cuando el diablo iba donde él le decía, escrito está, escrito está. Y el diablo se fue y lo dejó. ¿Por qué? Porque él usó la palabra. Jóvenes, ¿usted quiere mantener su convicción? Lea la Biblia. Le voy a dar 3 reglas. Número 1, lea la Biblia. Número 2, lea la Biblia. Número 3, lea la Biblia. ¿Quiere una cuarta? Número 4, lea la Biblia. Número 5, lea la Biblia. Número 100, lea la Biblia. Número 1.000.000, lea la Biblia. Esto le va a crear una fortaleza, va a crear usted un argumento que cualquier cosa que es contrario a la palabra de Dios, eso se va a encargar de derribarlo. Porque es poderosa para demoler. Es poderosa para demoler. Todo razonamiento destruye argumento y toda altivez. La palabra altivez, esa palabra es compuesta, huposoma, que significa cosa alta. También significa casa elevada. También significa barrera, altanería, oposición, orgullo, el mundo de arriba y poderes sobrenaturales. La casa de arriba no se está refiriendo a la casa de Dios, a los poderes de las tinieblas que están en los aires. La palabra de Dios es poderosa para destruir razonamiento, altivez. Y repito, la palabra altivez, huposoma, lo que está arriba, casa de arriba, altanería, oposición, orgullo, el mundo de arriba, poderes de las tinieblas. Por eso, un joven, una dama, un caballero lleno de la palabra de Dios, ni el diablo ni los demonios lo pueden resistir. La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él de vosotros huirá. Pero si no leemos la Biblia, hermanos, si no nos llenamos del conocimiento de la palabra de Dios. Mi esposa está usando una estrategia que me encanta. Ella todos los días le prepara el lunch a Steven y a Stephanie también, que ya comenzó la escuela este año. Le pone una notita dentro de la lonchera. Y cuando ellos abren para comer su almuerzo, por lo menos Steven, que ya sabe leer, él encuentra un texto bíblico y lo lee y se pone contento. ¿Y sabe lo que él hace? Lo comparte con sus compañeritos. Se lo lee a ellos. Y me gusta la estrategia. Hay momentos que ella lo sienta a estudiar la Biblia y lo pone a estudiar la Biblia. Existen tantos, hermano, hoy por hoy hay tantos recursos donde nosotros podemos llenar a nuestros hijos de la palabra de Dios, porque a veces usamos la internet para los videojuegos que están acabando con nuestros hijos. Los videojuegos que a veces vienen a la iglesia y como queremos que se callen, le damos al celular, juega con esto. El error más grande que cometemos. Yo le digo, hermano, le agradezco a cualquiera que no, a mis hijos no me le den teléfono en la iglesia. Porque ellos igual que todos son atraídos por eso. Pero no le enseño esto. En vez de ponerlo, pues vamos a adorar a Dios. Lo ponemos, le damos un teléfono para que jueguen con eso y se entretengan mientras yo atiendo el culto. Qué injustos somos nosotros los padres. Y qué mis hijos están comiendo. Qué basura están poniendo en su cerebro. Mientras yo estoy adorando a Dios y yéndome en gloria. Mi hijo, el diablo, lo está engañando. Amados, abramos los ojos. Todos esos argumentos se levantan. Por eso la convicción de muchos tiembla. Por eso muchos no tienen convicción y cualquier viento de doctrina se lo lleva. Porque no hay fundamento. El fundamento, que es la palabra de Dios, está hueco, está liviano. No hay fortaleza. Cualquier argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, nos tornamos neutro. Pero el creyente tiene una postura siempre. Que de eso vamos a hablar mañana, Dios mediante. Alabado sea el nombre del Señor. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Esta palabra conocimiento habla es la palabra enosis, que habla de entendimiento, habla de percepción, habla de comprensión. Y quiero hablar un poco pausado acá. Usted ha visto mucha gente que va a la iglesia y no entiende el estudio bíblico. No entiende aún la Biblia y es cristiano. Usted se ha puesto a pensar, no sé quién está atravesando esa situación.
Yo no entiendo la Biblia y un creyente en Jesucristo, cuando la unción nos hará entender la palabra de Dios. Cuando la unción que Dios ha puesto en nosotros nos va a capacitar para que mi mente se abra y lo que yo no entendía, ahora lo puedo captar. Si está pasando eso en la vida de alguna persona que es creyente, ¿sabe lo que está sucediendo? Es que hay fortaleza que le han bloqueado la mente. Porque el conocimiento de Dios está entenebrecido en él. Por eso esa palabra que traduce ahí, destruyendo razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta percepción, esta capacidad que Dios nos da para que cuando se esté predicando y enseñando la palabra, usted pueda estar atento y entender el mensaje de Dios. Hay gente que se sienta en la iglesia y usted le pregunta al salir de qué hablaron y no entendieron. Bueno, una razón puede ser que el predicador no se dio a entender. Y otra puede que él estuvo en el culto entero y su mente estaba en México, o en Guatemala, o en Santo Domingo, o en Colombia, o en el Ecuador, mientras el servicio está aquí desarrollándose. ¿Dónde está tu mente? Alguien dijo, cuando vengas a la iglesia, quítate el sombrero, pero no la cabeza. Tráelo acá también, para que la palabra de Dios también llegue ahí y llene todas las áreas de tu mente. Toda tu mente sea saturado y el conocimiento de Dios, tu mente se abra. La percepción, cuando hablamos de percepción, es el área donde el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Es una área del espíritu humano. El espíritu humano tiene 3 niveles. Está la conciencia, está la comunión y está la intuición. La intuición es donde nos entra información que no viene de un libro ni de un maestro, sino lo que nosotros llamamos un rema. Cuando Dios nos hable, nos ilumina y entendí ahora. Pero ¿sabe cuándo eso sucede? Cuando hay una convicción de lo que es la vida cristiana. Cuando hay una comunión con Dios, Dios abre ese canal y es donde entra la información. Por eso la palabra de Dios viene contra todo aquella fortaleza que quiere cegar el conocimiento de la verdad de Dios. Hay gente que dice, no, el pastor que tiene que tener capacidad, debe tener capacidad para dar un estudio bíblico. Amado mío, todo creyente en Jesucristo debe tener la capacidad de poder predicar el evangelio de Cristo. Debe tener la capacidad de presentar el plan de salvación con argumentos valederos a las personas. Es verdad que el Espíritu Santo es quien convence, pero no menos cierto es que usted debe estar preparado. Debe conocer la verdad cristiana. Debe conocer las doctrinas fundamentales. Si preguntaran esta noche, que no lo voy a hacer, ¿cuáles son los puntos doctrinales de la iglesia que nosotros asistimos? ¿Qué me dirías en esta noche? Y no te voy a preguntar, pero es algo para preocuparnos, porque a veces sabemos mucho de coros, hablamos mucha lengua, pero no tenemos convicción. Mire, me llama la atención la palabra fe en hebreo. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted sabe que la palabra convicción en inglés es el término title deed, que significa el título de propiedad del terreno que yo no veo. Aunque yo no veo el terreno, pero veo un título y me garantiza, ese terreno allá en Guatemala es mío porque tengo el título acá. Ese terreno en la República Dominicana es mío porque tengo mi título. Y aunque no estoy viéndolo, pero sé que es mío. Eso es la fe. Aunque no he ido al cielo, pero estoy seguro que un día iré. Estoy convencido. Tengo mi convicción. Aleluya. Por eso la palabra de Dios es poderosa para derribar todos aquellos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevar cautivo. Esa palabra cautivo es tomar preso, tomar prisionero, llevar cautivo intelectual y moralmente. Llevar cautivo intelectual y moralmente. ¿Pero qué yo voy a llevar cautivo intelectual y moralmente? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando llega el pensamiento que es inmoral, el deseo de fornicar, y voy a ser bien específico,
el deseo de hablar mentira, el deseo de llevarme lo que no es mío. Primero llega el pensamiento. ¿Qué dice la palabra de aquí? Como yo tengo mis convicciones firmes, yo voy a tomar eso cautivo y lo voy a llevar a la obediencia de Cristo. Le voy a decir, Señor, mira, este pensamiento me está atacando en esta hora. Dios mío, me está dando deseo de ir a fornicar allá afuera. Yo soy soltero, tengo deseo de ir a fornicar. Me invitaron. Señor, yo sé que tu palabra dice que eso no es correcto. Ayúdame ahora. Llevo cautivo ese pensamiento a tu obediencia y lo reprendo en tu nombre. Le voy a garantizar algo, hermano, que eso se va a ir de su vida. Pero ¿sabe por qué caemos? Porque comenzamos a acariciarlo. Acariciarlo y acariciarlo. Y es como la anécdota que le conté del caramelo. Voy a salir, pero no voy a entrar al supermercado. Voy a salir, pero no voy a entrar. Voy a salir, no voy a entrar, pero voy a entrar. Y así va a terminar cayendo. Repréndalo desde el primer momento. Échelo fuera desde el primer momento. Llévelo cautivo, llévelo prisionero. Póngalo a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta palabra cautivo también habla de subyugar. Llevarlo bajo control. Bajo control. Bajo el control de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dice, bajo la obediencia. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me llama la atención la palabra obediencia. La palabra obediencia es la palabra griega hupokoe. Es compuesta. Hupo significa debajo y koe significa escuchar. Lo que significa esa palabra obediencia, oiga, increíble, es escuchar con atención. ¿Usted ha visto una persona que es obediente? Cuando lo llama, ¿qué hace? Escucha. Por eso el creyente lleva todos estos pensamientos a la obediencia a Cristo, a escuchar a Cristo. ¿Y dónde escuchamos a Cristo? En la Biblia. Cuando llega el deseo de pecar, voy y busco la Biblia. Y le digo ese pensamiento, oye lo que dice Cristo pensamiento, escúchalo ahora. Escrito está, al Señor tu Dios adorará, a Él se lo servirá. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, mantente puro. Escrito está, huye de las pasiones juveniles. Escrito está, use la palabra. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lleve ese pensamiento a escuchar qué dice Cristo. Cuando el deseo de pecar viene, joven, para que se mantenga esa convicción, usted le va a decir, ajá, ok, ¿qué dice la Biblia sobre la fornicación? ¿Usted sabía que delante de la presencia de Dios el homosexual no existe? Porque Dios no creó homosexual. Es una conducta aprendida, una fortaleza. La homosexualidad es una fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y eso hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Son conductas que la gente ha aprendido porque nos hemos forjado en un sistema que es enemigo de Dios. Es un sistema que es antagónico a la verdad de Dios. Por ende, se levantan esa fortaleza. Y el que cae en la homosexualidad por lo regular es por un condicionamiento operante. O sea, lo que está dominando en el momento. Como ellos no tienen a Cristo, cualquier cosa le dicen, no, tú eres una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Y comenzamos a creer en la mentira del diablo. Pero es tiempo de decir esa mentira. Dios hizo varón y hembra. Varón y hembra lo creó Dios. Por ende, si aparece otro, no fue Dios que lo creó. Es una conducta aprendida y controlada por los demonios. Toda persona que ha sido homosexual o lesbiana y se ha convertido a Cristo nunca actúan como era antes. ¿Sabe por qué? Porque era una conducta aprendida. Se ha demostrado psicológicamente, sociológicamente y como sea, que es una conducta aprendida. Aunque las leyes de nuestros países la están aprobando, es una conducta aprendida y delante de Dios eso no existe. Y cuando digo no existe, no es que Dios no le hace caso, es que para Dios no existe porque Dios no creó eso. Es una conducta aprendida y es una fortaleza que se ha levantado que hay que llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. En conclusión, mis amados, hay fortalezas que se levantan, fruto de nuestro entorno, de los estímulos, de las tentaciones, de las cosas que aprendemos y que le hemos practicado, se levanta. Pero es tiempo de nosotros tomar cualquier fortaleza de esa. Una fortaleza es un pensamiento antagónico, enemigo de la fe cristiana. Y es tiempo de tomar eso
y llevarlo a la obediencia a Cristo, renovando toda vuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? Yendo a la Biblia, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Todo lo que es bueno, todo lo que es digno de honra. Hay gente que dice, ¿cómo yo medito en Dios? Usted sabe ya que hay muchos cristianos que no saben meditar en Dios. Pero en esta noche quiero enseñarte cómo se medita en Dios. Mira cómo se medita en Dios. La palabra meditar es una palabra hebrea como griega también, que significa pronunciar en voz baja. Meditar es repetir porciones de las Sagradas Escrituras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bienaventurado el varón que no anduvo un camino de malo. Comenzar a citar la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Todo pensamiento lo llevo cautivo. Eso se llama meditar en Dios. Y Pablo dice, todo lo que es bueno, todo lo verdadero, todo lo digno de alabanza, todo lo digno de honra, si hay virtud alguna, si algo, y no es que, no es sí, no es una condición de tercer grado, que yo no voy a entrar en condiciones, porque en griego hay 3 tipos de condiciones. Primera clase, siempre se cumple, que eso sí, es lo mismo que traducir ya que, y esa palabrita que usan ahí no es una condición, ese sí, si hay virtud alguna, es más bien traducir ya que hay virtud, porque en Cristo hay virtud, ya que hay consuelo de paz, en esto piense. Usted quiere tener una mente agradable a Dios, piense en las cosas que sean agradables a su espíritu, a su alma, a su cuerpo. Piense en la Biblia, piense en las cosas buenas que se puede hacer, pero cuando los pensamientos negativos llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios.